Amén, hermano. Dios les bendiga. Qué gozo poder estar con ustedes en esta mañana, compartiendo la palabra del Señor. Los invito a que entonces vayamos juntos al pasaje o a los pasajes que vamos a estar viendo en esta mañana, que se encuentran en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 35 al 39, y en el capítulo 2, versos 18 al 22. Dice de esta manera, van a estar en la pantalla. Marcos capítulo 1, 35 al 39 dice: Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para eso he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Marcos capítulo 2, 18 al 22 dice de esta manera: Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos. Pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie el vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, el vino hará reventar el cuero y se arruinarán tanto el vino como los recipientes. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo. Amén. Predicar o enseñar de pasajes como estos contienen un reto adicional al que normalmente presenta el hecho de predicar o exponer la palabra del Señor. Verán, nosotros tenemos delante de nosotros dos pasajes del Evangelio de Marcos que, aunque convergen en temática, son pasajes muy distintos el uno del otro. En el pasaje del capítulo 1 tenemos un pasaje que lo que nos muestra es un dato o un hecho de la vida de Jesús. Es casi un comentario, o podríamos hasta confundirlo quizás como con una nota al calce. Pero en el pasaje del capítulo 2 nos encontramos a Jesús enseñando, como comúnmente solía enseñarle a la gente, a través de una parábola que usualmente era precedido por alguna pregunta. Y entonces nos encontramos con este reto hermoso de enseñar a la iglesia acerca de la oración y acerca del ayuno a la luz de estos dos pasajes. Pero fíjense que ninguno de los dos pasajes contienen un mandamiento o alguna instrucción explícita. Ambos pasajes son un vistazo un poco más adentrado a la vida de Jesús. Así como si Marcos de momento hiciera un zoom en la vida de Jesús por un momento para mostrarnos a nosotros los lectores acerca del carácter de Cristo y acerca de su vida con sus discípulos. Así que la pregunta que a lo mejor puede surgir en pasajes como estos es: ¿y entonces qué tiene que ver este pasaje conmigo? ¿Cómo se aplica a nosotros este dato de la vida de Jesús y esta parábola tan inusual y hasta medio críptica, podríamos decir? Pues ahí vamos. Amén. Vamos juntos entonces a adentrarnos en el pasaje y al contexto para ver lo que nuestro Señor quiere enseñarnos hoy. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Comencemos entonces con el pasaje de Marcos 1. En resumen, Marcos nos dice lo siguiente: Jesús se levantó bien temprano, se fue a un lugar solitario a orar, sus discípulos no lo encontraban. Cuando lo encontraron, Jesús les dijo: vámonos para otro lado, y se fue a Galilea a predicar y a expulsar demonios. Bien, a lo mejor para algunos de nosotros el tema de la oración es algo obvio o común, es algo que hacemos regularmente cuando nos congregamos, y muchos de nosotros oramos con frecuencia en privado en nuestros hogares o en distintos contextos. Así que el tema pudiera parecer hasta casi básico. Pero, mucho cuidado, porque me viene una pregunta: ¿por qué entonces Marcos inserta en su relato el detalle de que Jesús se levantó, se apartó y oró? Digo, estamos hablando de Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios.
no era obvio como que él hacía eso, ¿verdad? De momento pensamos, no era obvio. No deberíamos dar por hecho que esto sucedía, quizá. Pero Marcos me parece que es muy sabio al incluirlo. Y yo les decía al principio que es casi como si Marcos hiciera zoom en la vida de Jesús por un momento. Y vamos a ver por qué él hace esto en breve. Hay algo aquí que me parece que viene con una intención muy profunda de parte de Marcos, que si no estamos atentos se nos puede escapar. Yo estoy bajo la impresión de que Marcos quiere mostrarle al lector del Evangelio cómo Jesús vivió. Y verán, amados, que el hecho de que leamos los milagros de Jesús, su muerte y resurrección, aunque hermoso, para Marcos quizás eso no es suficiente. Y ¿saben qué? Yo pienso igual, si la meta es simplemente leer y conocer acerca de Jesús, pues basta con eso, llenarnos de información y ya. Jesús fue X, Y, Z y más nada. Pero esa no es la meta de Jesús con nosotros. Así que teniendo esto en mente, me parece importante decir algo que a lo mejor has escuchado al pastor y a mí o a alguien escucharlo decir antes. Y él lo dijo hace una semana, pero aunque suene un poco raro, quédense conmigo. Jesús no llamó a nadie a ser cristiano. Jesús nos llamó a seguirlo. Y esto lo vemos en Marcos 1, 17 al 20, cuando llamó a los primeros discípulos. Y más adelante lo veremos en Marcos 3, verso 14, como nos ha enseñado el pastor, que dice que designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Entonces, ¿qué significa seguirle? En otras palabras, la invitación de Jesús es a convertirnos no en meros simpatizantes de su mensaje, sino en verdaderos aprendices o discípulos suyos. Entonces, ¿qué implica eso? Un discípulo, un estudiante, un aprendiz, o como en griego se llama un matitis, es uno que camina tan y tan cerca de su maestro, que literalmente se ensucia con el polvo que levantan las sandalias de su maestro cuando camina. Camina así de cerca. Literalmente lo sigue a todos lados, mirando y absorbiendo lo que su maestro hace. Pero más importante, amados, absorbiendo e imitando quién es su maestro. Un verdadero discípulo busca estar con su maestro, ser como su maestro y finalmente apunta a hacer lo que su maestro hace. Dice John Mark Comer en su libro Elimina la prisa de tu vida, si queremos experimentar la vida de Jesús, debemos entonces adoptar el estilo de vida de Jesús. Entonces, ¿por qué Marcos nos interrumpe el capítulo para mostrarnos a un Jesús orando? Y ya saben por dónde voy, ¿verdad? Porque es importante para Marcos que nosotros veamos lo que Jesús hizo, para que entonces nosotros lo hagamos. Si Jesús era intencional y consistente en su práctica de la oración, ¿cuánto más nosotros? Y permítanme aprovechar y desde ahora dejarles saber la idea central de esta enseñanza en esta mañana. Y es la siguiente: oramos y ayunamos porque Jesús lo hizo. Es así de simple. Aunque para efectos de esta serie estaremos utilizando el lenguaje de disciplinas espirituales, permítanme compartirle un poquito de lenguaje adicional que a mí me ha ayudado. En mi caso, yo prefiero utilizar el lenguaje de prácticas de Jesús, refiriéndome a las disciplinas espirituales. Y yo, Jonathan, he optado por llamarle de esa manera a lo que comúnmente conocemos como disciplinas espirituales, porque me trae un poco más a la realidad de que X o Y disciplina no es algo que simplemente está ahí como parte de mi vida religiosa, sino que esta disciplina en realidad es una práctica que Jesús mismo practicó consistentemente. Y eso para mí cambia un poco las cosas, porque me saca de un espacio cómodo de espectador o simplemente un participante, sino que me invita y a la vez me reta a responder al llamado de seguirle como un verdadero aprendiz o un discípulo, porque me reta a hacer lo que él hizo. Y esos son otros 20 pesos. No es lo mismo. Así que habiendo aclarado un poco el por qué es importante ese detalle de la vida de Jesús en el Evangelio de Marcos, vayamos entonces juntos a ver por qué Jesús ora y por ende por qué nosotros debemos orar.
La primera razón por la cual Jesús oraba era intimidad con su Padre. Seamos honestos, ¿cómo nosotros vamos a conocer a una persona y nunca perdamos de perspectiva que Dios es una persona y no un algo, si no le dedicamos tiempo a estar con esa persona? Es imposible. Podemos acercarnos quizás a conocer detalles de esa persona, pero no habrá manera de conocer a esa persona bien sin pasar tiempo con esa persona. Y Jesús sabía eso y lo tenía tan y tan claro y presente en su vida, que Jesús organizó su agenda para que su día comenzara a los pies de su Padre Celestial. Había algo que sucedía en Jesús cada vez que estaba con su Padre en oración, que sus discípulos comenzaron a darse cuenta de que este asunto de la oración era importante y de que Jesús oraba diferente a ellos y a los demás. Por eso vemos más adelante que sus discípulos le piden a Jesús que los enseñe a orar. Y entonces, ¿de qué se trata esto de la oración? Cuando nosotros como aprendices de Jesús decidimos actuar en obediencia a Dios y en imitación de Jesús en la oración, hacemos una o todas estas cosas que les voy a compartir. En primer lugar, cuando oramos, le hablamos a Dios. Nos acercamos a un buen Padre que nos escucha y desbordamos nuestro corazón delante de Él en total y absoluta confianza de que es nuestro papá. Jesús sabía esto y por eso le hablaba a Dios. Si tomamos la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, conocida como el Padre Nuestro, vamos a ver en su modelo de oración el grado de intimidad con el que Jesús se refería a su Padre. Él le llamaba Abba, algo que no era para nada común para esta gente. Y a lo mejor tú no te sientes en total confianza o no sabes cómo orar. Yo te invitaría a que simplemente te acerques a Dios y le digas, hola, Padre, y simplemente le hables. Hablarle a Dios es una de las maneras de orar. Es acercarnos a Él porque Él nos escucha. Y Jesús sabía esto, como muy bien dice el Salmo 5, 1 al 3, escucha, Señor, mis palabras, toma en cuenta mi gemido, presta atención a mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti yo oro. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Y este pasaje hermoso nos abre paso a lo segundo que ocurre cuando oramos. Cuando oramos, además de hablarle a Dios, podemos también hablar con Dios. Y a lo mejor están pensando, eso no es lo que tú acabas de decir. Y no es lo mismo. Usted sabe muy bien cuando usted está en una conversación y cuando está en un monólogo. ¿Verdad que sí? Es diferente. Y aquí es donde la oración quizás comienza a agarrar un poquito más de profundidad. Ya no solo hablas con Dios o le hablas a Dios, sino que también estás escuchando. Y es en ese espacio donde pides, donde clamas, donde te quejas, pero también haces espacio para escuchar lo que Dios quiere decirte. Hablar con Dios requiere tiempo, requiere una pausa en el día, aunque sea corta, y un espacio intencional. Así lo hizo Jesús, que se apartaba para orar una y otra vez. Este pasaje de Marcos no es el único, esto está en los 4 evangelios varias veces. En tercer lugar, cuando nosotros oramos, hacemos espacio para escuchar a Dios. Y cuando hablo de escuchar a Dios, me refiero a acercarnos a este espacio de oración con la intención de simplemente hacer silencio delante de la presencia del Señor. Cuando oramos de esta manera, abrimos aún más espacio en nuestra alma para que Dios nos forme, nos hable y nos muestre su completa y hermosa voluntad. Y el silencio y la quietud en sí misma son considerados para mí una disciplina espiritual o práctica en sí mismo, pero igualmente la podemos acomodar dentro de la práctica de la oración. Ir delante de la presencia del Señor, amados, en silencio, quizás puede ser una de las cosas más intimidantes que hagamos. Claro que sí, y a lo mejor en un futuro podamos profundizar sobre esto. Pero a la misma vez puede ser una de las experiencias más hermosas que tengamos. Es en ese silencio en donde prestas atención
a la dulce y amorosa voz de nuestro Dios. Es en ese espacio donde simplemente puedes contemplar a Dios y mirar a Dios, escúchame, mirar a Dios mirándote con gracia, amor, compasión y ternura. Y aquí ahora podemos entrar en lo último que ocurre cuando oramos como Jesús. Y para mí lo más importante que ocurre. Y es que oramos para estar con Dios. ¿Y qué mueve a Jesús a estar con su Padre? ¿Es cumplir con un reglamento o cumplir con una tradición o con una ley? No. Jesús ora y está con su Padre Celestial movido completamente por amor y fidelidad. Orar como Jesús es orar porque amamos. Es un acto de fidelidad rebelde, escuchen esa frase. Es un acto de fidelidad rebelde en este mundo porque es un acto completamente contracultura. Me parece que, como el autor y pastor Tyler Staton lo explica en su libro Orando como monjes, viviendo como tontos, un libro fascinante acerca del tema de la oración, es la mejor manera de explicar el motivo de la oración de Jesús y por ende lo que nos debe mover a nosotros hacia la oración. Dice la cita así: la oración, para volver al punto de partida, es más práctica que teoría. Si queremos una experiencia bíblica, debemos vivir vidas bíblicas, asumiendo prácticas bíblicas en un nuevo tiempo y lugar. Un ritmo diario de oración tiene que ver con fidelidad. Tiene absolutamente todo que ver con el amor y absolutamente nada que ver con el legalismo. Y la disciplina personal de Jesús siempre tenía que ver con la libertad y la vida. Cuando Jesús se levantó de la cama y se dirigió solo al Monte de los Olivos para orar, fue el amor que lo llevó hasta allí, no una tabla de puntuación espiritual. Para Jesús, estar con el Padre era su deseo más profundo, la fuente de su identidad y el único camino hacia la verdadera vida. Para Jesús la disciplina estaba y debería estar para nosotros basada en la relación y moldeada por el deseo, como dice el psicólogo David Brenner. Dios no está tomando asistencia o emitiendo calificaciones o notas. Aquí se trata de amor. Ordenar tu día alrededor de intimidad con Dios es la intención vivida de mantenerlo como tu primer amor. Los compromisos, no los sentimientos, son la forma en que mostramos nuestro amor. Cierro cita. Amados, orar nos pone en una posición de ser formados a la imagen de Cristo porque es el espacio que le damos a Dios para mostrarnos su voluntad. Es orando también que usualmente se nos muestra la respuesta a esa oración y en muchas ocasiones envuelve que nosotros mismos seamos parte de esa respuesta. Y esto usualmente aplica cuando intercedemos por otros. ¿Cuántos hemos sido movidos a nosotros tomar acción en ese espacio? Amén. Si miramos nuevamente el pasaje, podemos ver algo de esto. En los versos 38 al 39 de ese primer capítulo de Marcos, Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Recorrió toda Galilea predicando en sinagogas y expulsando demonios. En la intimidad con el Padre encontramos su voluntad, hallamos propósito e incluso se nos hace clara nuestra misión. Oramos porque Jesús oraba. En el segundo pasaje de esta mañana, Jesús responde a una pregunta bien interesante que le hacen unos fariseos y discípulos de Juan. Y estas personas, al observar que los discípulos de Jesús no ayunaban, le preguntaron a Jesús: ¿por qué los tuyos no ayunan? Y Jesús, como usualmente solía pasar, le responde cortito, preciso, pero bien profundo. Y no con una, sino con dos parábolas. Dice el pasaje que Jesús le contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos. Pero llegará el día que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni nadie echa vino nuevo en un recipiente de cuero viejo. De hacerlo así, el vino hará reventar el cuero y se arruinarán tanto el vino como los recipientes. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo. De momento uno lee esa respuesta y por lo menos uno se queda como medio pasmado o quizás medio en shock porque es como una respuesta rara.
y no es común. Pero de nuevo Jesús no era común, ¿verdad? Así que no nos debe sorprender. Pero para los fariseos y para los discípulos de Juan era una regla de vida ayunar 2 veces en semana. Era una práctica o disciplina para ellos, semana tras semana. 2 veces en la semana no se come. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué ayunaban? Y ambos grupos ayunaban por razones muy distintas. Los fariseos por simplemente cumplir con la ley y los discípulos de Juan ayunaban en espera y clamor por el Mesías. Y es precisamente por esta razón que Jesús le responde con la primera parábola. Esta imagen del novio es una imagen fuerte y sólida para este grupo, ya que la ley les permitía a ellos no ayunar en casos en donde hubiese una gran celebración o una fiesta, como por ejemplo una boda. El gozo, mis amados, va por encima del ayuno. Y no inventen, no inventen. No es que el predicador está diciendo, viste que no hay que ayunar porque como estamos en el gozo no hay que hacerlo. Por si acaso, no es lo que estoy diciendo, así que para que no haya duda con eso. ¿Okay? Jesús ya estaba en medio de ellos. Su necesidad y su espera ya estaban satisfechas. El mismo Mesías habitaba entre ellos. Lo podían ver, lo podían tocar, lo podían escuchar, lo podían sentir. Era motivo de gran gozo y el gozo precede la regla en el caso del ayuno. Para Jesús era tan simple como eso. Estoy aquí, celebremos. Amén. Y es entonces que les habla sobre arreglar un traje viejo con tela nueva y sobre echar vino nuevo en un odre o envases de cuero viejo. Jesús les estaba enseñando en ese momento acerca de lo que Él vino a hacer. Él vino a hacerlo todo nuevo. Por lo tanto, no tiene sentido pretender acomodar la nueva vida que Cristo trae en un envase o en un sistema antiguo. La vida plena que Cristo nos da no cabe en un espacio antiguo y rígido. ¿Por qué? Porque no hay espacio para el crecimiento, no hay espacio para el desarrollo y mucho menos espacio para la formación. Para que el vino nuevo llegue a su óptima condición o estado, tiene que pasar por un proceso de fermentación y eso requiere que el envase expanda o tenga elasticidad y flexibilidad. Y amado, esto es precisamente lo que el ayuno provoca en nosotros cuando lo practicamos. ¿Por qué entonces ayunar? Y ya ustedes saben lo que les voy a decir. Primeramente ayunamos porque Jesús ayunó. Y si hemos aceptado el llamado de seguirle, entonces nos toca hacer lo que Él hizo. Ahora bien, ¿por qué es muy buena idea practicar el ayuno? Y quiero aclarar aquí que cuando hablamos de ayuno, hablamos de literalmente no comer. Algunos pueden diferir de mí en esto, pero yo creo que el ayuno, por definición, en esencia, envuelve no comer. Y yo espero que nadie se me ofenda, no lo digo con una mala intención, pero no ver Netflix o cerrar el Instagram por una semana, eso no es ayuno. Eso es abstinencia de algo. Que de paso, que quede claro, es muy buena práctica. De vez en cuando practiquen eso también. Pero no es de lo que estamos hablando aquí. En este espacio de ayuno ocurren varias cosas y lo primero que ocurre es que cuando ayunamos, oramos con nuestro cuerpo. Ayunar nos permite decirle a Dios, en este espacio sin comida, mi cuerpo depende completamente y únicamente de ti. Es en este espacio donde nuestro cuerpo anhela alimento. Podemos recordar nuestra necesidad de Dios y presentarnos en cuerpo a su presencia. Ayunar nos permite encarnar la oración. Cuando ayunamos, la necesidad de Dios y la dependencia del Espíritu Santo se hacen tangibles porque nuestro cuerpo lo siente. Y esto da paso a lo próximo que ocurre cuando ayunamos. Ayunamos para ofrecernos como ofrenda al Señor. En el ayuno le decimos a Dios, aquí estoy, no solamente en mente y en alma, sino también en cuerpo. Tengo hambre de ti. Tú y solamente tú me satisfaces. Hago espacio para que me transformes a tu imagen. La tercera razón por la cual ayunamos es para crecer en santidad. Cuando ayunamos hacemos espacios para ser transformados a la imagen de Cristo.
y nos ponemos intencionalmente en un espacio santo o separado para sus propósitos. Y a la misma vez, el ayuno como práctica o disciplina nos pone en un espacio de entrenamiento en donde aprendemos a negarnos alimento y a no dejarnos guiar por el placer inmediato. Y por ende aprendemos a negarnos también placeres desordenados. El ayuno es una de esas prácticas o disciplinas que nos ofrecen entrenamiento para vencer algunas tentaciones, incluso adicciones como la pornografía, el comer de más, ver televisión o el exceso de entretenimiento. Crecemos en santidad cuando ayunamos porque aprendemos en cuerpo, alma y espíritu que Dios es suficiente. Y Jesús no estaba obligado a ayunar, pero lo hizo. Lo hizo para modelarnos un estilo de vida sometido al Padre, aún en cuerpo. Jesús el hombre también necesitaba entrenar su cuerpo. Y escuchen bien, nosotros no estamos obligados a ayunar, pero es muy buena idea, es una muy buena idea. Es más, se espera de los aprendices de Jesús que ayunen. Más adelante en el Sermón del Monte vamos a ver que Jesús dice, cuando ayunen, no dice si ayunan, sino cuando ayunen. Como aprendices de Jesús es muy buena disciplina practicar el ayuno. Porque habrán verdades profundas y transformaciones en nuestras vidas que solamente se podrán dar en esos espacios de ayuno. Incluso habrán eventos en la vida de nosotros, en la vida de amados de nosotros o de nuestros hermanos que solamente se podrán dar si entramos en esos espacios de ayuno. Y no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que el ayuno es como un cheat code o un truco mágico que abre una puerta secreta a unos milagros deluxe o algo así, no. Pero cuando nosotros ayunamos, hay algo profundo que ocurre en nosotros. El vino nuevo se fermenta y agarra sabor. Nuestra vida se expande y crece y tiene espacio para ser llenos del poder del Espíritu de Dios para poder cumplir con el llamado que Dios nos está haciendo. Finalmente somos transformados. Como bien nos contó el pastor hace unas semanas cuando nos contó la anécdota del milagro que ocurrió con el pastor de Arecibo y el joven endemoniado. Milagros así suceden cuando tenemos vidas sometidas a Cristo en cuerpo, en alma. Y yo sé que no todos contamos con la salud para practicar el ayuno de manera prolongada. Estamos muy conscientes de eso. La verdad es que no hay un tiempo definido como, entre comillas, la cantidad de tiempo correcta para ayunar. Quizás tu cuerpo aguanta 2 horas, pues 2 horas. Quizás aguanta 8, 12, 24. Aquí la idea es que ayunes como puedas y cuanto puedas. Verán, Jesús ayunó 40 días y yo no creo que eso fue la primera vez que ayunó. De seguro empezó como sus maestros, 2 veces a la semana, miércoles y viernes, como solían hacer en esa época. Así que empecemos igual y escuchen bien. Si vas a incluir estas prácticas en tu vida, empieza donde estás y no donde deberías estar. ¿Okay? Y el asunto con el ayuno es que la verdad es que no estamos obligados a hacerlo, pero mis amados, que mucho nos perdemos cuando no lo hacemos. Tampoco se trata de simplemente hacerlo por cumplir con una disciplina o práctica de Jesús. La razón para ayunar debe ser la misma razón que para orar. Nos debe mover exactamente lo mismo. El amor por Cristo. El amor por el Padre Celestial. Tanto orar como ayunar son contraculturales. Son actos de fidelidad rebelde en un mundo caído que día tras día nos hace esta invitación, nos invita a llenarnos de todo, menos de Cristo. Y ambas prácticas de Jesús, estas disciplinas, la oración y el ayuno, son disciplinas de intimidad o soledad, pero que nos permiten salir y reintegrarnos al mundo llenos del poder de Dios para hacer luz y predicar el Evangelio de Cristo al prójimo. Son prácticas individuales que nos permitirán luego adentrarnos en una vida en comunidad mucho más profunda y real. Cuando oramos y ayunamos, somos transformados a la imagen de Cristo. ¿Y saben lo que Cristo hace? Ama. El fin de todo esto es ser transformados en personas que aman como Cristo ama.
No es que tu salvación dependa de esto. Ya fuimos comprados a precio de sangre en la cruz y eso es una gran noticia. Pero cuando dejamos de practicar la oración y dejamos de practicar el ayuno, nos perdemos de oportunidades de formación. Nos perdemos de oportunidades de estar con Jesús. Nos perdemos de oportunidades de verlo en intimidad y de parecernos a Él. Y lamentablemente, al perdernos de todo esto, nos perdemos de la oportunidad de saber cómo vivir, porque no sabremos hacer lo que Jesús hizo. Antes de cerrar, permítanme brevemente contarles cómo estas prácticas han transformado mi vida. Y de paso quizás ofrecerles un pequeño modelo de cómo al menos comenzar en estas disciplinas espirituales. Y de nuevo, es solo un ejemplo de cómo yo lo hago. Y lo que les voy a contar viene de testimonios de gente que me ama, que me ha dicho, he visto esto en ti. No es que yo estoy tooting my own horn, ¿verdad? Son personas muy allegadas, primeramente mi esposa, mi familia, mis hijos, que me han dicho, hemos notado esto en ti. Yo comencé a tomar bien en serio el tema de las disciplinas espirituales o las prácticas de Jesús como para eso del 2022. Bastante tarde, pero llegué. Dos de las prácticas que yo escogí enfocarme fueron la oración y el silencio y la quietud. Y mis amados, la transformación que Dios ha hecho en mí, según los que me aman, es notable, al menos para mi familia, ¿no? Yo tomé un acercamiento práctico y decidí practicar la oración de 2 a 3 veces al día. En la mañana con mis hijos, nosotros juntos hacemos 3 oraciones. Nosotros comenzamos orando el Padre Nuestro. Mis hijos oran el Padre Nuestro todos los días, conmigo. ¿Por qué? Porque hay algo hermoso en recordar la oración que Jesús nos enseñó. Y luego que hacemos esa oración juntos, uno de mis hijos, al que le corresponde ese día, le presenta al Señor nuestro día. Y hace esa oración. Y luego que uno de mis hijos termina, entonces yo oro por ellos. Y todo esto lo hacemos todos los días. Más adelante en el día, a veces a mitad de día, en la tarde, yo saco unos minutos para orar por aquellos que yo conozco que están perdidos, que no conocen al Señor. Como lo que el pastor nos pidió que hiciéramos con esto. Yo tengo esta listita hace tiempo. Y si tú la tienes, es bueno que la uses. A mitad de día, unos minutos para orar por el perdido es una excelente práctica. Al final del día, hago una tercera oración y es una oración de agradecimiento. Y oro agradeciendo a Dios por lo que hizo en el día, por lo que hará. Pero en ese espacio también he aprendido a poner en práctica lo siguiente. He aprendido a prestar atención y a orar de esta manera. ¿Pudo haber sido suficiente que hicieras esto? Pero hiciste todo esto. Y es un ejercicio de darnos cuenta de que Dios siempre, como decimos en buen puertorriqueño, se manda. Si prestamos atención nos vamos a dar cuenta que Dios siempre suple y un chispito más. Es bien lindo. Y yo he aprendido a orar de esa manera. Esa es la tercera oración que acostumbro a hacer. Y me he visto el resultado de esto, ¿verdad? En mi vida ha sido que mi amor y mi compasión han aumentado. He podido ir eliminando la prisa de mi vida cada día más. Poco a poco, el lenguaje de cinismo, de sarcasmo, ha ido desapareciendo de mis labios. Me he visto respondiendo con amor y con gracia cuando me insultan o me atacan. Y en fin, eso solo lo hace el Señor. Pero ocurre en esos espacios. Sacar tiempo para estar con Jesús en oración y en ayuno valdrá la pena y el esfuerzo. Así que, mis amados, la pregunta que yo quisiera invitarte a responder en esta mañana es la siguiente. ¿Estoy dispuesto a reorganizar y reorientar mi vida alrededor de estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo? Y si tu respuesta es que sí, comienza hoy. Comienza siendo completamente intencional con sacar espacio para orar. Y ora como puedas en ese momento. Ora hablándole a Dios, ora hablando con Dios, o saca tiempo para escuchar a Dios. O simplemente saca un tiempo para estar con Él y ver qué pasa. Y si a lo mejor el ayuno es tu próximo paso, sé práctico y sé intencional en separar un espacio con fecha y con hora.
para ayunar. Organízate para ese momento. Ofrécete como ofrenda al Señor. Ora con tu cuerpo y ábrete a crecer en santidad. En resumen, oramos y ayunamos porque Jesús lo hizo. Oramos y ayunamos por amor y fidelidad a Dios. Oramos y ayunamos para estar en intimidad con el Padre. Oramos y ayunamos para ser formados a la imagen de Cristo. Oramos y ayunamos para conocer al Padre, su voluntad y nuestra misión. Ahora, si quieres unirte a mí y al pastor que se zumbó conmigo esta semana y me dijo que sí, te quieres unir a nosotros a incluir estas prácticas en tu vida, comprométete conmigo a practicar el ayuno por lo menos una vez esta semana. Un buen día que yo recomiendo para hacerlo es desde la cena del sábado hasta la cena del domingo. Y el domingo es un buen día porque ya lo separaste para estar con Dios y para estar con la iglesia en el templo. Es un buen momento para practicar el ayuno. Y por la tarde, pues, come chévere. ¿Entiendes? Celebra y dice, aquí está el ayuno. Y ahora me como bien nítido. Y de nuevo, si lo que tu cuerpo o tu salud permiten son solo unas horas, eso está bien también. Pero comprométete a que esas horas sean realmente intencionales. ¿Se animan? ¿Se animan? Amén. Ok, ahora sí. ¿Cuántos se comprometen a orar, a ayunar el lunes? Esta semana. ¿Quiénes son valientes? Eso es. Yo estoy ahí. Martes. Vamos a ver. Eso es. ¿Miércoles? There you go. Jueves. Oye, no hay manos en jueves. ¿Qué es los jueves? Tiene que haber un menú especial en algún lado. Ok, viernes. Viernes. Sábado. Sábado es difícil, que hay brunch. Pero se puede. ¿Y domingo? Amén. Recuerden, puede ser de la cena del día anterior a la cena del otro día, puede ser de solamente ayunar hasta mediodía. Lo importante es que saques un espacio para practicarlo. Muy bien, volvemos entonces a la pregunta de esta mañana. ¿Estás dispuesto a organizar tu vida, a reorientarla, a hacer alrededor de estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Él hizo? La razón del ayuno es muy tuya, pero yo te invito a que le pidas a Dios en oración que te muestre por qué y por qué quiere que ayunes y cómo quiere que lo hagas. Pídele a Dios que te muestre por qué y cómo quiere que ores. Así que les voy a invitar ahora a que oremos juntos. Pero si quieres comprometerte públicamente, lo has hecho, ponte de pie ahora, que tus hermanos de fe vean que tú estás dispuesto y que te has puesto en este espacio, que estás dispuesto a caminar este camino de practicar tu fe, de practicar la oración y el ayuno. Si no puedes ponerte de pie, eso está bien, no hay problema. Si prefieres hacerlo en privado y quedarte sentado y que nadie se entere, eso también está bien. Aquí lo importante es lo que está ocurriendo adentro y cómo tu mundo interior está siendo formado por Cristo. Dios se alegra igualmente. Para aquellos de ustedes que están de pie, los felicito. Son valientes. Seguir a Jesús significa eso. Ponernos en este espacio donde le decimos a los demás, soy un seguidor de Cristo, hago lo que Jesús hizo. Amén. Vamos a orar entonces. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que en esta mañana han dicho que sí al reto y a la invitación tuya de unirse a Cristo en las prácticas de oración y ayuno. Realmente vivimos en un mundo donde escoger esto es difícil, es retante, pero hay una invitación de tu parte, porque ahí hay espacio de formación, porque ahí nos estás llevando poco a poco a tu imagen. Y yo te pido por cada uno de mis hermanos que hoy han dicho que sí, que tú les proveas la fuerza, la fortaleza y la salud para hacer esto esta semana. Padre Celestial, llénalos de ti, háblales, muéstrales verdades que a lo mejor no han conocido, muéstrales más de tu carácter, Señor, muéstrales áreas de su vida donde a lo mejor tienen que traerlas a tus pies, rendirlas completamente. Y Señor, que ellos esta semana, en donde sea que estén, en cualquiera de sus círculos y contextos, puedan ser luz, sal y la buena noticia, como hemos aprendido en esta iglesia, Señor. Llévalos completamente de la mano en este tiempo. Guarda su cuerpo, guarda su mente, guarda su alma, pero sobre todo, Dios, háblales, que te puedan escuchar,
que todos nosotros podamos venir el domingo que viene y contar los unos a los otros las cosas que aprendimos, las cosas que vimos, las cosas que nos dijiste. Y de esa manera ser edificados los unos a los otros. Ese es nuestro anhelo y nuestra petición en esta mañana. Y nos comprometemos contigo, nos comprometemos los unos con los otros públicamente. Porque te amamos, porque creemos fielmente que esa es tu voluntad para nosotros. Que tu invitación es buena, porque tu voluntad en general es agradable y perfecta. Y esto es parte de tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y antes de terminar y movernos a lo próximo, quiero hacerles una última invitación. ¿Se pueden sentar? Cuando oren y cuando ayunen, resistan la tentación de evaluar la práctica. No termines el ayuno diciendo, ¿lo hice bien? ¿Yo ayuné correctamente? No. O cuando oraste, si oraste 3 minutos, ay, yo como que oré muy cortito. Resiste esa tentación. Celebra que lo practicaste. Ahí es que está el secreto. Just show up. Celebra que lo practicaste. ¿Ayunaste 2 horas? Ayuné 2 horas. Qué bueno. 18, 24, gloria a Dios. Oré 3 minutos. Yes. Son 3 minutos que no le dedicaste a otra cosa. Celebra eso. Resistan esa tentación. Y recuerden, comienza donde estás, no donde deberías estar. Amén. Gracias por su tiempo y por escucharme en esta mañana. Que Dios les bendiga. Amén.